Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Soler y te doy la bienvenida a mi canal donde trato temas de psicología y más. En este Cine Club te hablaré sobre un filme clásico que tiene claras referencias en nuestra cultura pop y que ha influenciado de manera positiva lo que es la cinematografía a nivel mundial. Pero antes, te invito a que te suscribas y a que comentes cada uno de los videos. La intención es que podamos tener un intercambio de ideas y sobre todo conocer tus opiniones y tus intereses. Si hay alguna película que te gustaría que comente, pónmelo en los comentarios y si está en mis posibilidades, seguro lo haré. Pues bien, comencemos con este Cine Club. Bien, como ya lo dije, hoy nos adentraremos en una película estadounidense de 1960 que revolucionó el cine de suspenso. Estoy hablando de Psicosis, en una película de Alfred Hitchcock que nos lleva de la mano hacia una intriga policíaca, un suspenso bastante peculiar y que nos presentó sobre todo a un personaje inolvidable, Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, el cual se muestra como un joven tímido, reservado y que poco a poco conforme avanza la película nos va demostrando que es mucho más profundo de lo que pensábamos. La historia comienza presentándonos a Marion, una joven que se ve obligada a escapar de la ciudad tras robarse una cantidad importante de dinero. A lo largo de su escape, Marion interactúa con algunos personajes que van a cobrar importancia a lo largo de la película. Se hace de un vehículo y se adentra en la carretera para poder escapar. Adentrada en la noche, Marion se ve obligada también a descansar y encuentra ahí el Bates Motel, en donde decide pasar una noche y conoce así a Norman, el administrador y dueño del hotel. Lo que comienza siendo un encuentro aparentemente inocente y simple termina transformándose en una pesadilla para Mario. Poco a poco, la película nos muestra los diferentes secretos que rodean a este lugar y principalmente aquellos que residen en la mente de Norman. Norman Bates es un joven que vive en una casa contigua al hotel. Es reservado, amable e incluso simpático, y por momentos en la interacción con Marion habla de su mamá, que es con quien vive, y la describe como controladora, posesiva y muy celosa. La interacción entre Norman y Marion comienza siendo bastante normal, sencilla, y de pronto incluso hasta se pudiera notar un ligero coqueteo entre los personajes, sin que esto trascienda. Sin embargo, tras una incómoda cena entre ambos, Marion decide ir a dormir y tomar una ducha. Es ahí donde tiene lugar una de las escenas más icónicas del cine. Esta escena de Marion tomando la ducha y cuando de pronto entra una figura femenina que no alcanzamos a ver con un cuchillo y que la amenaza quitándole la vida, haciendo este estruendoso grito que todo el mundo recordará con la música inolvidable de la película. Es ahí donde la película abre el argumento importante. ¿Qué pasó con Mario? Se nota así una investigación policíaca que no solamente nos va a llevar hacia los eventos objetivos y circunstanciales de la situación, sino que también nos va a llevar al pasado de Norman para poder saber quién es Norman Bates. A lo largo de la película vamos conociendo lo que fue la historia de la familia Bates y sabemos que la madre de Norman contrajo matrimonio nuevamente y que misteriosamente de pronto se le dejó de ver. Norman se volvió el administrador del hotel y el único que podía tener contacto con ella. Vamos dándonos cuenta que esta misteriosa aparición y desaparición de la madre no es circunstancial, sino que es producto de algo que está ocurriendo dentro de Norman. Para responder al misterio sobre el asesinato de Mario, nos vamos a ir adentrando en quién fue esta figura femenina que cometió el asesinato. Los personajes secundarios van a ir indagando algunas pistas y nos vamos dando cuenta que quien realmente la asesinó fue la madre de Norman. Sin embargo, nunca nadie la ha visto o tiene mucho tiempo desaparecida. ¿Cómo es que apareció para ese momento? La película nos muestra paulatinamente cómo es que esta figura materna, femenina, que está resguardada en esa casa contigua, realmente no existe. Y es más bien el propio Norman quien ha encarnado la figura de su madre para cometer el asesinato. Hacia el final de la película nos enteramos que la madre de Norman fue asesinada por él mismo, ante la incapacidad de tolerar la frustración porque su madre había rehecho su vida con alguien más. Estos eventos llevaron a Norman a un estado disociativo, en donde creó una realidad y una identidad alterna, en la cual, por una parte, seguía siendo el hijo obediente con su madre, y por otra, la madre seguía viva y durmiente dentro de él.
Al final, la película termina con un Norman detenido y totalmente identificado con la madre, en donde incluso el trazo escénico nos permite observar y escuchar una voz interna dentro de Norman, lo cual nos haría preguntar, ¿a quién atraparon? ¿A Norman o a su madre? De acuerdo con Freud, el yo emplea mecanismos de defensa inconscientes para lidiar con los conflictos internos. En este caso podemos observar dos mecanismos principalmente. En primer lugar tenemos la represión, que opera sobre Norman respecto a borrar de su conciencia el asesinato de su madre. Por otro lado tenemos la proyección, que tiene que ver con cómo Norman pone aquellos impulsos y deseos que no puede tolerar en sí mismo en otras personas. Por ejemplo, podríamos ver cómo el deseo sexual y la atracción que siente por Mario son intolerantes ante la figura persecutoria de su madre, por lo tanto, los tiene que depositar en Mario, la cual va a ser castigada por esta figura internalizada de manera patológica de la madre que la asesina. Podríamos decir que Norman no es capaz de tolerar la culpa que siente por sentirse atraído hacia una mujer que no es su madre, de tal forma que esta otra identidad, la personalidad de la madre, toma control de los comportamientos de Norman de tal manera que castiga a Mario por ser la provocadora de estos impulsos. Esta dinámica en la trama nos hace pensar en algo que se conoce dentro de la teoría psicoanalítica como complejo de Edipo, específicamente hablando de que es un complejo de Edipo no resuelto. Para ello habría tres características importantes a considerar. Norman está afectivamente fijado a su madre, siente deseo, culpa y rivalidad con cualquier otra figura femenina que lo aleje de ella, y tras el asesinato de su madre, la revive simbólicamente para mantener el vínculo de forma patológica. Podríamos decir que Psicosis no solo es una obra maestra del suspenso, sino que también es una herramienta didáctica que nos permite, a quienes nos interesa la psicología clínica, observar algunos comportamientos que son, aún dentro de la ficción, bastante bien presentados. De este modo, Norman Bates encarna cómo el dolor, la frustración, la culpa y la represión pueden modelar la psique humana, de tal manera que lo que nos va a fragmentar o lo que nos hace daño no son los fantasmas, pues estos no existen en el término estricto, sino a aquellos problemas o aquellas experiencias que no logramos integrar en nuestro interior. ¿Qué te pareció este análisis? ¿Te gustaría que analicemos más personajes desde una perspectiva clínica? Déjalo en los comentarios y hazme algunas propuestas. Mientras tanto, regálame un like y nos vemos en el siguiente Cineclub.